Hola, en este vídeo vamos a conocer cómo funciona el protocolo IP. Vamos a tener una pequeña introducción sobre el formato del datagrama IP. Hasta el momento conocemos que el nivel de red implementa dos planos, el plano de datos y el plano de control. En función de si se trata de IP tradicional o SDN, el plano de datos y el plano de control están conjuntos, integrados en el mismo dispositivo, en el router, en el caso de IP tradicional, y en SDN están separados. El plano de datos está en los sistemas físicos, es decir, en los switches SDN, y el plano de control está en un sistema centralizado que es el controlador. Bien, ahora lo que vamos a ver es la capa de red y más concretamente los protocolos que trabajan en la capa de red. Como sabemos, el nivel 3 lo implementan todos los sistemas de una red, tanto los sistemas finales como los sistemas intermedios. Los niveles 4 y 5, transporte y aplicación, solo los implementan los sistemas finales. Como veis en esta diapositiva, existen una serie de protocolos, que ya hemos hablado de ellos, que son los protocolos de encaminamiento, que permiten rellenar las tablas de encaminamiento, las tablas de flujo de los routers, en base a una serie de métricas, una serie de políticas, como por ejemplo el camino más corto. Estos protocolos son de distinto tipo, ya los veremos en el siguiente tema. Tenemos por un lado el protocolo RIP, que es un protocolo de vector distancia. Ya veremos la diferencia que hay con los protocolos de estado de enlace, como SPF. Y también veremos otro tipo de protocolo que se conoce como BGP, para conectar diferentes redes entre sí. Todos esos protocolos, el objetivo que tienen es rellenar las tablas de encaminamiento de los routers. Pero en este vídeo nos vamos a centrar sobre todo en el protocolo IP. Protocolo IP es el protocolo de nivel de red que se utiliza actualmente en Internet y vamos a ver diferentes consideraciones, como puede ser el formato del datagrama, la convención utilizada para el direccionamiento IP y para la gestión de los paquetes. Aunque este es el único protocolo a nivel de red que se utiliza en Internet hoy en día, existen otros protocolos que le ayudan a notificar errores y a temas de señalización. En este caso, estamos hablando del protocolo ICMP. Pero bien, vamos a ver cuál es el formato del protocolo IP. Este sería el formato del datagrama. ¿De acuerdo? Ya sabemos que un datagrama IP es una unidad de datos de protocolo del nivel de enlace, del nivel de red, perdón, una network PDU. Está constituida por una cabecera, en este caso IP, y por los datos. Entonces lo que tenemos representado en esta diapositiva es la cabecera IP, que tiene una serie de campos. Aquí vemos una flecha que indica la longitud de ese campo, es decir, cuántos bits se necesitan para un campo concreto. Entonces, representando este esquema donde en horizontal tenemos 32 bits, vamos a ir viendo cuál es el nombre, cuál es la función y cuál es la longitud de cada uno de los campos de la cabecera IP versión 4. Y digo IP versión 4 porque hasta la fecha existen dos versiones del protocolo IP, IP versión 4 e IP versión 6. Vamos a empezar con la tradicional IP versión 4 y como podemos ver aquí en el medio hay una parte que pone opciones, si las hay. Además dice opciones si las hay. ¿Qué significa esto? Que la cabecera de un datagrama IP versión 4 es variable. Tenemos una parte
que es fija. Luego tenemos una parte opcional, campo opciones, variable. Y a continuación tenemos los datos. Y estos datos son estos datos que tenemos aquí. Es decir, la cabecera IP sería la combinación de los campos fijos más variable. A continuación vamos a ir viendo el significado de cada uno de los campos. Empezamos por el primer campo, campo versión, que identifica la versión del protocolo IP. En este caso tenemos normalmente dos posibles valores. Un valor 4, que indica que la versión del campo del protocolo IP es versión 4, o un valor 6, IP versión 6. Aquí podemos ver la longitud de ese campo. Entonces esto quiere decir que esto son 4 bits. ¿De acuerdo? El siguiente campo que tenemos indica el tamaño de la cabecera. El tamaño de la cabecera teniendo en cuenta palabras de 32 bits. Es decir, esto es una palabra de 32 bits. El siguiente campo que tenemos se le conoce como tipo de servicio. Actualmente este campo se ha modificado y se utiliza en lo que se conoce como servicios diferenciados y lo que permite es otorgar a diversos paquetes de cierta prioridad, ¿vale? Sobre todo para temas de calidad de servicio. Tendríamos una longitud de 8 bits. A continuación tenemos un campo que se conoce como tamaño total de datagrama. Mientras que en el campo previo de tamaño de cabecera solamente decíamos qué tamaño tiene la cabecera, nos lo dice, teniendo en cuenta el número de palabras 32 bits, en este campo, tamaño total, nos dice cuánto es el tamaño completo del paquete o datagrama IP. Teniendo en cuenta la cabecera más los datos. A continuación, se encuentran vienen 3 campos: identificación, banderas y desplazamiento de fragmentos, que tienen que ver con la fragmentación, una técnica que veremos para dividir piezas de información que son demasiado grandes para atravesar una red. Entonces esa información se divide en varios paquetes de menor tamaño, de tal forma que puedan ser capaces de pasar a través de la red. Primer campo, identificación, lo que va a hacer es todos esos fragmentos que se han generado de la pieza de información grande van a estar identificados con el mismo valor, de tal forma que cuando lleguen al destino se puedan relacionar y se puedan reensamblar. A continuación hay una serie de banderas que son 3 bits, 3 banderas, que pueden estar a 0 o a 1 y dan cierta información relacionada con esa fragmentación. Y por último, hay un desplazamiento de fragmento que nos indica de todos los fragmentos que se han generado, va indicando cuál tiene que ir primero, cuál tiene que ir segundo, cuál tiene que ir tercero, y
y así sucesivamente para conseguir reensamblarlo en el destino. Pero estos 3 campos los veremos más detalladamente cuando trabajemos con fragmentación. Bien, siguiente campo, TTL, Time to Live. Es un tiempo que se le da de vida a un paquete antes de ser descartado por la red. Este valor empieza en un valor alto y se va decrementando por cada router por el cual pasa. Pongamos un ejemplo. Tenemos una topología de red, sea cual sea su forma, y supongamos que queremos enviar un paquete desde el host A, que está arriba a la izquierda, hacia el host B. Entonces supongamos que el protocolo de encaminamiento me indica que el flujo que tienen que seguir los paquetes es de esta forma. ¿De acuerdo? Pero llega un momento dado y se cae alguno de los paquetes, de los enlaces. Por ejemplo, este enlace que tenemos aquí. Entonces no pueden ir los paquetes por ahí. Y además se cae este enlace que tenemos por aquí. ¿Qué pasa? Que si utilizamos un protocolo de encaminamiento dinámico, se puede buscar una ruta alternativa, por ejemplo por aquí abajo. Pero llegado a este paquete, a este enlace de salida, me puedo encontrar que se pueden formar bucles. Entonces se pueden estar los paquetes dando vueltas continuamente por la red. ¿Para qué se utiliza el TTL? Para que esos tipos de paquetes que están continuamente dando vueltas por la red se descarten y no utilicen recursos. La técnica seguida es que se decrementa en cada router. Por cada router por el que paso, yo decremento TTL en 1. Imaginemos que el TTL empieza en un valor alto, 255 por ejemplo. Por cada router por donde yo voy pasando se decrementa en 1, 254, 253, 252, vuelvo para atrás, 251 y así sucesivamente hasta que el TTL vale 0 y ese paquete se descarta. Por eso se utiliza el campo TTL. Campo protocolo. Campo protocolo tiene 16 bits y lo que nos indica es qué es lo que nos vamos a encontrar a continuación de la cabecera en el campo datos de usuario del paquete IP. El header checksum o suma de comprobación de la cabecera lo que nos permite es, una vez que enviamos un paquete desde el equipo A hasta el equipo B, comprobar en B que el paquete no ha sufrido ninguna alteración, es decir, no ha habido ninguna modificación en ninguno de los bits de la cabecera. ¿Y cómo se calcula el checksum a nivel IP? El checksum se calcula de la siguiente forma. Vamos tomando palabras de 16 bits. La primera palabra de 16 bits que tenemos es esta que tenemos aquí. 16 bits. A esa palabra de 16 bits yo le sumo la siguiente palabra de 16 bits en complemento a 1 y obtengo un resultado. A ese resultado le sumo en complemento a 1 la siguiente palabra de 16 bits
y obtengo un resultado. Y hago lo mismo con la siguiente palabra de 16 bits. Obtengo un resultado, complemento a 1 y el resultado final lo meto en este campo header checksum. Estoy calculando el checksum en emisión, cuando se está generando el datagrama en A. Entonces tenemos el campo header checksum relleno. Cuando el paquete llega a B, me llega ahí con su cabecera y su campo de datos de usuario. Bueno, en esa cabecera yo tengo un campo header checksum relleno. ¿Qué es lo que tengo que hacer? El proceso inverso, lo mismo. Voy cogiendo las palabras de 16 bits, complemento a 1 con la siguiente, siguiente, y obtengo un resultado. Y ese resultado lo tengo que comprobar con el valor que tengo en el campo header checksum del paquete recibido. Si es el mismo valor, no ha habido ningún error. Si hay algún valor que cambia, no es el mismo, ha habido una detección de un error. Y luego ya se decidirá si se pide el reenvío, si se vuelve a notificar al emisor que ha habido algún problema. Eso ya se verá más adelante. Y luego, por último, tenemos los dos campos más importantes de la cabecera IP, que son la dirección IP origen de 32 bits y la dirección IP destino, que identifican al emisor y al receptor de ese paquete IP. Como comentaba antes, aquí acaba la cabecera, la parte fija de la cabecera. Luego puede haber opciones. Esto es variable. Y a continuación empiezan los datos de usuario, que en este caso estaríamos hablando de esta parte. En los datos de usuario, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar un segmento TCP, un datagrama UDP, un mensaje ICMP, otra unidad de datos de protocolo del nivel de transporte o de protocolos que ayudan a IP. ¿Cuál es el overhead que vamos a tener por cada paquete IP? Bueno, si pinto otra vez el datagrama IP, vamos a tener una cabecera. El overhead hace referencia a los campos, información de control que se envía por cada paquete IP. Entonces vamos a tener una cabecera IP que va a tener una longitud, que como mínimo va a ser de 20 bytes, porque es la parte fija de la cabecera. Entonces, como mínimo vamos a tener 20 bytes. Y luego a continuación puede venir o bien opciones, que de momento no sabemos cuánto valor puede ser, pero bueno, podemos poner aquí un trocito más que sean las opciones. Y luego a continuación viene el campo datos de usuario. Y esos datos de usuario, si normalmente se encapsula un datagrama UDP o un segmento TCP, van a tener otra cabecera del nivel de transporte. Y esa cabecera del nivel de transporte también son 20 bytes. Con lo cual, el overhead que se incluye en las cabeceras de red y de transporte en un paquete IP es de 40 bytes. 20 bytes de IP de la cabecera fija, 20 bytes de TCP del nivel de transporte. Y luego, a su vez, los datos de usuario del segmento TCP o datagrama UDP pueden tener una cabecera a nivel de aplicación en función de la aplicación que se ejecute.